Qué alegría poder entrar a sus hogares, a sus casas, sus familias con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero seguir en la serie Pecados de Sangre y hablar sobre la sangre. Hablaré al menos un mes más sobre los temas de la sangre que son tan interesantes. El día de hoy quiero enseñarles, o la prédica la he llamado, lo que comienza con sangre, termina con sangre. Quiero hablar de esto. Y para esto voy a tomarme el libro del Éxodo, capítulo 6, capítulo 7, versículo 14, que es un texto de la Escritura poderoso respecto a la sangre. Tenemos en nuestra escena a un pueblo que ha estado 430 años en esclavitud, ha estado en la tierra de Egipto. El pueblo santo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Eso había sido profetizado a Jacob antes de su muerte. Lo escuchó José y desafortunadamente esta nación poderosa, la nación de los patriarcas, entra a Egipto de una manera natural para recibir un beneficio, pero pasan los años y se convierten en esclavos. Específicamente la Biblia dice que son 430 años de esclavitud. Pero bien dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No hemos recibido espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces Dios no nos quiere en esclavitud. Dios no quiere su pueblo santo, sus llamados, sus escogidos, esclavos. Esclavos a la pornografía, esclavos a la inmoralidad sexual, esclavos a la lujuria, esclavos a las pastillas, esclavos de un sistema religioso, porque a libertad nos llamó Dios. Entonces Dios levanta un caudillo, levanta un libertador, levanta a Moisés. ¡Qué bendición! Y le hace un llamado particular. Bueno, todos conocemos la historia. Lo comisiona, lo empodera, le da señales con la vara. Y los juicios a Egipto van a empezar con sangre. Luego de que el Señor le ha mostrado el tema de la vara a Moisés, los juicios van a empezar con sangre. Y quisiera que usted pudiera entender el libro de Éxodo capítulo 12, donde la Escritura dice en el versículo 12, porque yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Posiblemente cuando nosotros leemos la Escritura no logramos entender la dimensión, porque no tenemos toda la historia de Egipto, pero cuando usted puede mirar la historia, usted se va a dar cuenta que ellos tenían por dioses a todo. Ellos tenían dioses de todo. Tal vez uno de los más fuertes era el dios Nilo, el río. El río era sagrado, el río gobernaba Egipto. Literalmente se le rendía adoración y sacrificios al río. Literalmente se echaron sacrificios al río. Y usted dice, ¿de qué está hablando? Usted recuerda que cuando este faraón se da cuenta que el pueblo está creciendo y multiplicándose, manda matar a los niños y echarlos al río. Estaban ofreciendo sacrificios al río. Y lo que ocurría es que por años posiblemente en las aguas, hablando no solo de la parte física, sino de la parte espiritual, la Biblia en Apocalipsis dice que la gran ramera de Babilonia se sienta sobre las muchas aguas. Había un poderío espiritual, había un gobierno espiritual de Israel, del río sobre Egipto, pero del río sobre Israel. Ahora, lo digo, ¿sabe por qué? Porque siempre he pensado, ellos molían ladrillo. Ellos, imagínese usted las piernas de esa gente, los brazos de esa gente. Esa era gente fuerte. Y por 430 años estuvieron embotados. Nunca tomaron una decisión, nunca se rebelaron contra ese sistema, nunca pelearon, aun cuando los egipcios eran por ahí 100,000 personas, los hebreos eran 3 millones de personas. Jamás a nadie se le ocurrió. ¿De dónde eso?
Pues porque definitivamente la madre de las hechiceras se sienta sobre las muchas aguas. Por eso definitivamente el juicio contra Egipto no empezó en el ganado, el juicio contra Egipto empezó en el río, sobre las muchas aguas, sobre las aguas que rodeaban esa tierra y que precisamente estaban cercano o rodeaba también la tierra de Gosén, si usted lo mira en un mapa. Qué poderoso es Dios, ¿no? Él sabe cómo hacer las cosas. Es como la misma batalla de Josué hacia la tierra prometida. Tenían que tomar Jericó, la primera ciudad. La primera tiene que ver con el principado. Posiblemente la primera plaga de Egipto tiene que ver con una de las entidades más fuertes que gobernaba. Y de ahí en adelante uno entiende las ranas, los piojos, las moscas. Todo tenía que ver con dioses egipcios. Mira la historia, estudia la historia y vas a comprender esto que hoy estoy compartiendo. La última plaga ya pues definitivamente tenía que ver con el dios Ra, la encarnación del dios Sol. Lo puede entender, la luz, el hijo de Faraón. Por eso todo quedó bajo tinieblas, por eso el ángel destructor vino. Porque si ese muchacho crecía, ese muchacho iba a ser peor que el papá, peor que el papá, más duro, más terrible que el papá. Vamos a mirar la escritura. Vamos a compartir esta enseñanza de que lo que empezó con sangre termina con sangre. Dice Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón se ha endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Wow. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron, dice la palabra, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Qué tremendo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová, interesante, ¿no?, hirió el río. Note esa frase: después de que Jehová hirió el río. Qué interesante esto que estamos hablando, mis amados hermanos, respecto a el reino de Egipto, porque la primera plaga fue sobre el río y la primera plaga fue sangre. No sé si usted logra entender que los ríos están vivos. Los ríos tienen vida. A veces uno es criticado un poco por cosas que dice, pero los profetas le hablaban a los montes, o montes de Jerusalén. Los profetas le hablaban a los animales, animales del campo, no temáis. Los profetas le hablaban al cielo, Jesús le habló al mar: calla, enmudece. Entonces hay gente que dice que eso es panteísmo, sincretismo, que el pueblo de Dios no lo debe hacer, pero mis hermanos, yo hago todo lo que está en la Sagrada Escritura, está en la Biblia. Qué interesante. Entonces, los ríos tienen vida, los árboles tienen vida, las montañas tienen vida. Aún dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Porque Dios todo lo hace de su ADN, Él es vida. La vida estaba en Él, está en Él. Entonces, esto termina con una escritura muy, muy poderosa que dice: y Jehová hirió el río. ¿Cómo lo hirió? Con sangre. Moisés lo golpeó
y las aguas se convirtieron en sangre. Y es muy interesante pensar que esto trajo varias cosas. No sé si usted logra entender que sobre las aguas, las aguas, no solo se mueven cosas físicas, sino cosas espirituales. ¿No dice la Biblia que la gran ramera de Babilonia se sienta sobre las muchas aguas? La que reina sobre los reyes de la tierra. ¿No dice la palabra de Dios, el Bejomot está sobre las aguas? Que no es simple un hipopótamo o otro animal, sino que es una entidad espiritual. ¿Qué me dice usted de Leviatán? Leviatán, que está sobre las aguas, no es solo un animal, pues un tiranosaurio de las aguas. No, Leviatán, la serpiente antigua, el basilisco, no es solamente un animal, es una entidad espiritual. ¡Wow! Porque la sangre es tan poderosa. Y no quiero entrar en materia para no sobreinterpretar la Biblia. Pero ¿qué sangre fue? Porque el río fue herido. ¿Por qué sangre? Y dice la Biblia que todo animal que estuvo en el río murió por causa de la sangre. Eso fue una catástrofe terrible, una catástrofe ambiental. Porque en el río no solamente hay peces, sí hay peces, en el río hay ranas, animales limpios, animales inmundos, en el río hay hipopótamos, solo mira Egipto, mira los documentales de la National Geographic, hay cocodrilos, hay animales peligrosísimos y wow, Dios mío, el río fue juzgado con sangre. Ahora, es muy interesante que los profetas, el profeta de Dios es usado por Dios para que el agua, para herir el río y que las aguas se conviertan en sangre. Pero nosotros también tenemos que entender que los hechiceros usan la sangre. Ahí hay revelación. Y si lees Timoteo, dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos dos hechiceros de Egipto se pararon con autoridad diabólica para hacer las mismas señales y como mostrar de usted hizo sangre, yo uso sangre. Y usan sangre humanos, usan sangre de gatos, usan sangre de perros, usan sangre de gallinas. Pero siempre lo he dicho, qué poderosa podrá ser la sangre de una gallina contra la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios. No hay nada que ver, por eso no tememos a los encantos de la hechicería. Pero no decimos que no existan, porque en esta escritura muestra que ellos hicieron lo mismo. Y Faraón endureció su corazón, aun cuando el río estaba lleno de sangre. Y había un hedor, usted se imagina cocodrilos, hipopótamos, el agua podrida, llena de sangre, el agua descompuesta, el agua en la sangre no se diluye, entonces eso era una mezcla de agua y coágulos y cadáveres y animales gigantescos muertos y peces muertos, de tal manera que hedió la pudrición y el olor. Está allí en lo que nosotros estamos leyendo. Y los hechiceros se resistieron. Ahora, ¿por qué la enseñanza es, o por qué lo llamé, lo que empieza con sangre termina con sangre? Porque la primera plaga fue sangre sobre el río. Pero la última se desata con la sangre de un cordero. Esto es lo que nosotros llamamos en el hebreo la Pesach o la Pascua, que es la orden de Dios de que todo Israel, Éxodo 12, tomara un cordero, degollara el cordero, no podían comer las tripas ni la grosura, lo asaran al fuego, lo comieran en la casa con panes sin levadura y la sangre del cordero fuera puesta en los dinteles de las casas, en las puertas. Sobre todo para estos hermanos que dicen no se puede, la sangre de Cristo es para limpiar el pecado. Ay, ¿a quién se le ocurre echarle la sangre a los demonios? No dice Apocalipsis, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Está hablando del diablo. Ellos le han vencido. Y aquí en Éxodo 12
¿Y cómo se le ocurre echarle la sangre de Cristo a la casa? Eso es una herejía. ¿Acaso no pusieron la sangre en las puertas de las casas? ¿Y acaso no dice la escritura que vino el destructor? Venía el destructor y donde había sangre no podía entrar, porque lo dice Éxodo 12, porque donde está la sangre, la plaga de mortandad no podrá entrar. Nosotros somos el pueblo de la sangre, tenemos que tener entendimiento de esto. Y les prometo a ustedes, mis amigos en la radio, pero sobre todo los de YouTube, que voy a hacer una prédica que se llame ¿Cómo activar la sangre de Jesucristo? Para que usted aprenda a activarla, no solo mencionándola, porque casi que los cristianos lo que sabemos hacer es, hay poder en la sangre de Cristo, aplico la sangre de Jesús y usan su boca, pero bíblicamente hay otras maneras como se puede activar. Aclaro en esta prédica, jamás derramando sangre ni de un humano, mucho menos de animales, porque ya tenemos el sacrificio eterno de Cristo por nosotros. Pero me gusta mucho Éxodo capítulo 12. Y se lo quiero dedicar porque dice la palabra, versículo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, este es el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno en cordero según sus familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta. Dice la palabra sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal. Una vez más, y la sangre os será por señal. Una vez más, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día, dice, haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Y déjeme mostrarle acá un último texto. Dice la escritura acá en el versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, dice, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, y los 2 postes dice que están allí, dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta mucho ese texto. Ruego a Dios que lo revele. Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor para herir. Por eso llame esto, lo que empieza con sangre termina con sangre. Moisés golpeó el agua y se convirtió sangre, el río fue herido. Pero ahora colocaron la sangre del cordero sobre las casas y el destructor no pudo entrar.
Este es un cuadro de la sangre de Cristo. Oremos aplicando la preciosa sangre en nuestras vidas y casas. Señor, te damos gracias por la sangre del pacto eterno. Gracias por la sangre preciosa, tuya, que limpia todos nuestros pecados. Te honramos por tu sangre. Te honramos por tu sangre preciosa. Gracias por la sangre del pacto eterno. Señor, yo quiero declarar que el espíritu de resistencia tiene que irse. Que ese espíritu de Janes y Jambres tiene que irse. Aún personas que han estado batallando por sus vidas, sus casas, sus familias, y hechiceros los atacan y pareciera como que el ataque entra y ellos hacen lo mismo. Señor, que ellos entiendan que lo que empezó con sangre terminará con sangre. Que aun cuando ellos quisieran copiar la señal y hacer parecer que son iguales de poderosos o más poderosos a tu pueblo, Señor, no hay nada que pueda contra tu sangre. Hay poder en la sangre del Hijo de Dios, de la sangre de Jesucristo. Y hoy yo quiero usar esa sangre, Padre, y quiero aplicarla a través de la oración, allí, a través de las ondas radiales, en cada familia que me está escuchando, en cada hijo que me está escuchando, en cada hija que me está escuchando. Quiero aplicar la sangre poderosa de Jesucristo en la vida, las casas y familias, sobre las familias, aún sobre la enfermedad, aún sobre toda persona que pueda estar pasando una crisis, Señor. Y yo levanto un decreto ahora con la autoridad del reino de Dios, y es que donde está la sangre de Jesucristo, la plaga de mortandad no puede entrar. Como profeta de Dios, aplico la sangre de Jesucristo sobre las casas, las familias y los hijos de tu pueblo. Publíquese y cúmplase en el nombre santo de Jesucristo orado. Amén